¿Quién controla la historia? ¿El que dispara? ¿El que gana la guerra? ¿O el que maneja los medios? Esa es la pregunta que nos lleva al tema de hoy, en el que vamos a reflexionar sobre cómo los medios y la propaganda marcaron la manera en que la gente entendió la guerra en Latinoamérica durante los años 60 y 70 y cómo un personaje como el Che terminó convertido en símbolo, incluso cuando intentaron borrarlo. Pero primero una aclaración. No voy a responder como historiadora ni como politóloga porque no es mi campo. Lo hago desde mi rol de comunicadora social en formación, fijándome en los medios, los mensajes, las narrativas y la forma en que se construye opinión pública. Para eso primero daré un contexto y luego iremos conectando con la figura del Che y su influencia tanto en Colombia como en todo el continente. Contexto de los medios en los años 60 y 70. Recordemos que en esa época los medios eran otra cosa. Existía la radio, la prensa y la televisión estaba dando sus primeros pasos, pero no había internet ni redes sociales. La gente dependía de lo que los medios publicaban y ellos, en su mayoría, estaban controlados por el Estado o por las élites o incluso por partidos políticos. Eso significaba que la información no circulaba libremente, estaba dirigida y muchas veces manipulada. Aquí podemos conectar con Pellicer, que en su análisis de la era de Trump explica cómo los medios no solo transmiten información, sino que la transforman en espectáculo y en arma política. Esa misma idea se puede ver décadas antes en América Latina. Los medios no eran neutrales, eran parte del conflicto. Contexto social de la época. La eterna pregunta, ¿capitalismo o comunismo? En los años 60 y 70, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética no se peleó directamente con bombas, pero sí con ideas, propagandas y guerras en otros territorios, y América Latina quedó en la mitad del tablero. Esa disputa global se tradujo en dictaduras militares apoyadas por Estados Unidos para frenar cualquier asomo de izquierda, mientras surgían guerrillas que buscaban resistir desde lo local, muchas veces inspiradas en la Revolución Cubana. La Guerra Fría no solo moldeó el pensamiento político de la región, también encendió conflictos reales con persecución, violencia y represión. Todo esto se reflejó en los medios. La radio, la prensa y la naciente televisión no informaban de manera libre, sino que funcionaban como altavoces de gobiernos y de élites. La información estaba atravesada por propaganda, censura y narrativas oficialistas que buscaban legitimar un bando y silenciar al otro. En Colombia, por ejemplo, la prensa repetía la narrativa de Washington. Todo movimiento insurgente era presentado como comunista peligroso o enemigo de la democracia. Y hasta figuras como la del sacerdote de Camilo Torres fueron mostradas en los noticieros como amenaza extranjera infiltrada, más que como expresiones locales de inconformidad social. Así, los medios no informaban libremente, funcionaban como altavoces de gobiernos y élites, reforzando la propaganda proestadounidense y silenciando cualquier voz que sonara a disidencia. El Che en la jugada. En ese contexto aparece la figura del Che Guevara. Los medios jugaron un papel clave en cómo se construyó y se censuró su imagen. Por un lado, los gobiernos y ejércitos lo mostraban como un invasor extranjero y un enemigo peligroso. Por ejemplo, cuando fue asesinado en Bolivia en 1967, exhibieron su cuerpo como trofeo de guerra con la intención de mostrar que la revolución estaba derrotada. Pero esa misma foto del Che muerto, que debía asustar y desmoralizar, terminó reforzando su papel de mártir y multiplicó su mito como ícono libertario global. Es decir, los mismos contenidos diseñados para controlar la narrativa alimentaron el efecto contrario. Su imagen se convirtió en símbolo de rebeldía, estampado en camisetas, murales y en la memoria colectiva. Aterrizaba a Colombia. Y si hablamos de Colombia, el Che también se convirtió en un referente simbólico. Un ejemplo muy claro es la Universidad Nacional de Colombia. En la plazoleta central, los estudiantes pintan constantemente la imagen del Che y cada vez que la borran, vuelve a aparecer. Es decir, es un símbolo incómodo para el poder, pero muy fuerte para quienes lo ven como inspiración de resistencia. Esa disputa simbólica refleja que los contenidos y las imágenes no se quedan estáticos, circulan, se borran, se resignifican y regresan. Claves desde la comunicación social. Desde la comunicación hay dos aprendizajes. 1. Los medios no solo informan, también construyen imaginarios y se convierten en armas de guerra. 2. Incluso en contextos de censura y control, los mensajes se resignifican y pueden volverse herramientas de resistencia. Como dice Pellicer, en la comunicación moderna, el conflicto se convierte en el corazón del mensaje. Y eso fue exactamente lo que pasó con la figura del Che. Así que cuando alguien dice que los medios solo cuentan la verdad, la historia de los 60 y 70 nos demuestra lo contrario. Lo que se contó fue un campo de batalla entre la propaganda oficial y las narrativas de resistencia.
Y al final, estemos o no de acuerdo con sus ideologías, un hombre que quisieron borrar completamente de la historia terminó siendo pintado una y otra vez en las paredes, en las camisetas y en la cultura popular. Ironías de la comunicación.